visto, cuántos lo han vivido, cuántos lo han gustado, pero hay un desconocimiento de todo lo que la Escritura dice como primicia, ¿sí? Mayormente estamos acostumbrados a cuando se celebra eso, vemos al menos en las iglesias latinoamericanas, donde allá tenemos tantas frutas y tantas cosas, se llenan, ¿sí?, los altares de un montón de frutas y se ven preciosos las decoraciones de lo que nosotros llamamos la fiesta de las primicias, ¿sí? Pero esto tiene profundidad, diga conmigo profundidad. Necesitamos conocer la profundidad de lo que Dios le llama primicia. Nosotros le podemos llamar primicia a traer frutas, ¿sí?, a la casa del Señor, pero esto es mucho más profundo y yo quiero que lo podamos ver. Yo traje 12 cosas, ¿sí? Se le va a enfriar los fideos, diría. Se le va a enfriar los fideos, pero tendremos que recalentar. Porque quiero mostrarle 12 cosas, ¿sí?, que son principios para que nosotros podamos entender. Primicias de gobierno le llamamos, ¿sí? Primicias de gobierno, ¿sí? Usted sabe que el trono del Señor tiene que estar en nuestra vida, tiene que haber un gobierno de Dios en nuestra vida y necesitamos conocer entonces la primicia en profundidad. Quiero romper algunos parámetros en cuanto a lo que se entiende de primicia, ¿sí? Primicia es más que traer esa fruta delante del altar. Primicia es más que 4 columnas. Usted sabe que la Biblia ha establecido y se predica, y no es que no sea eso, pero lo que quiero mostrarles es que es más que eso. Primicia dice en la Escritura y se predica mucho que es una de las 4 columnas financieras del cristiano. Y sí es una verdad, pero es una de las muchas verdades que tiene la Escritura. Entonces yo quiero mostrarle toda la verdad en cuanto a lo que el Señor llama primicia, para que a la hora de celebrarla, la celebremos con todo el entendimiento. Amén, como Dios lo ve. Fíjese, vamos a ir entonces, voy a salir del libro de Proverbios, no solo porque habla de primicia. Siempre cito Proverbios primero porque algunos piensan de que lo que es primicia para Dios pertenece al Antiguo Testamento, o pertenece a la ley, o pertenece al pueblo judío y no nos compete a la iglesia de hoy, ¿sí? Por eso cito a los proverbios, porque los proverbios no entran en la ley. Los proverbios son principios y consejos divinos de por vida. Podríamos decir perpetuos, ¿sí? Son principios divinos perpetuos. Por eso señalo primeramente el libro de los Proverbios. Y no solo eso, sino porque acá se encuentra la palabra clave en cuanto a primicia. Quiero que lo leamos y usted me vaya señalando cuál es el primer principio glorioso que encontramos acá. Dijimos que vamos a encontrar 12. Acá encontramos el primero. Vayamos allí. Dice Proverbio 3:9. ¿Cómo dice? Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Sí, es verdad que sí habrá una prosperidad. Lo dice el verso 10, serán llenos tus graneros, habrá abundancia, tus lagares rebosarán de mosto, pero en realidad el principio no es de que Él me va a sobreabundar. ¿El principio cuál sería? La honra. ¿Me entiendes? Que entonces el primer principio que encontramos en una primicia es que lo que yo estoy haciendo es honrando. Honra a Jehová, ¿sí? Para que justamente no solo se cumpla verdaderamente lo que viene después, sino porque detrás de este principio de la honra existe algo que tiene que ver con lo que Él hará conmigo. Para no citar versículos, ¿se acuerda que dice el Señor honra a los que le honran? Entonces fíjese que habría una reciprocidad. Yo le honro y Él me honra. Hay una reciprocidad. Entonces el primer principio que encontramos es ese. Vamos a otro, ¿sí? Antes de que se vaya, fíjese, serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto, ¿sí? Acá vemos principios
económicos, sin lugar a dudas hay principios económicos, pero fíjense, aquellos que tienen una vista espiritual y quisieran tener los graneros llenos, estoy hablando del trigo de la palabra, ¿sí? Aquellos que quisieran tener los lagares llenos del vino de Dios, usted sabe que hay cosas en lo natural y hay cosas en lo espiritual, ¿sí? Pero miren aquellos que tienen ojos espirituales y quieren tener graneros llenos, ¿sí? La honra en la primicia. ¿Sí? Vayamos a mirar un poquito más entonces. Vamos a mirar y después vamos a recopilar cosas. Dice Deuteronomio 12:17, hay otro principio que necesitamos recuperar cuando nosotros queremos entregar nuestras ofrendas y en este caso primicia para Dios. Fíjese este versículo. Dice, ni comerás en tus poblaciones el diezmo. Quiero que me subraye porque acá se encuentran las 4 columnas de prosperidad. Diezmo, subrayo. No comerás en tus poblaciones el diezmo de tu grano, de tu vino, ni de tu aceite, ni las primicias, subráyela, de tus vacas, ni de tus ovejas, ni los votos, subraye votos. Votos, no votos, mujeres. Ni los votos que prometieres, ni las ofrendas voluntarias, ¿sí? Ni las ofrendas elevadas de tu mano, ¿sí? Ofrenda. Entonces, fíjese acá, usted tiene 4 principios bíblicos financieros: diezmo, primicia, votos y ofrenda, ¿sí? Por eso mayormente se la tiene a la primicia solamente como un principio bíblico, ¿sí? De finanzas, de 4 columnas de las finanzas, como una columna de finanzas. Pero por eso yo le digo que es más que eso, ¿sí? Es más que eso. No es lo mismo una primicia, no es lo mismo que un diezmo, no es lo mismo que un voto, ni una ofrenda. Un voto es el pacto que usted hace individualmente, ¿sí? No sé cuántos lo han hecho, pero cuántos lo pueden llegar a hacer cuando uno hace un pacto por algo. Sí que uno dice, yo quiero hacer un pacto por algo y pacta al Señor. Son principios bíblicos de los cuales no voy a hablar ahora, quiero hablar de primicia, ¿sí? Pero fíjese, lo que le quiero recalcar acá no solamente que es parte de los 4 principios financieros, como columnas de finanzas, sino que dice, no comerás ¿en dónde no se puede comer? En las poblaciones. ¿Sí? No se puede comer en las poblaciones, para que usted me entienda, vamos a ir al versículo que sigue, Deuteronomio 14:23. No se puede comer en las poblaciones. ¿Por qué? Vamos a ver. Según Deuteronomio 14:23, ¿sí? Dice, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. ¿Sí? Mayormente, fíjense algo que hemos hecho todos los cristianos, lo hemos hecho y tiene que dejar de hacerse, ¿sí? Si queremos entender no solo primicias, sino diezmo, ofrenda, voto y todo lo demás. Nosotros siempre nos hemos congregado en el lugar más cerquita de nuestro hogar. Eso es conveniencia, ¿sí? Hemos elegido el lugar que más nos convenía porque nos quedaba cerca. Fíjese que en el versículo anterior dice, no lo comerás en tus poblaciones. ¿Dónde tengo que comerlo? ¿O dónde tengo que disfrutar esas primicias? Que estamos hablando de primicias. En el lugar que Dios me escogiere. Usted sabe que con revelación ahora podemos entender de que Dios tiene un propósito y un plan para con mi vida. Un lugar, por ejemplo, como decía el proverbio, un lugar donde a mí me llenen los graneros. ¿Sí? ¿Se imagina un lugar donde mis graneros nunca se llenan, donde el lagar no se me llena nunca? No solamente estoy hablando de principios bíblicos. Estoy hablando de que a mí me den los depósitos necesarios para yo poder manejar la palabra. ¿Sí? Que se me sean llenos los graneros es que me den semilla, ¿sí? Para yo poder plantar, para yo poder sembrar, para yo poder seguir haciendo la tarea de Dios.
Eso es un plan divino. El plan de Dios no es que yo de por vida esté escuchando palabras y ahí yo de ofrenda, y yo de diezmo, yo ahí haga votos, sino que a mí se me empiecen a llenar los graneros, que a mí se me empiecen a llenar los lagares, porque es promesa de Dios. Pero eso no puede ser en cualquier lado, porque los principios de Dios son eternos. En otras palabras, Él tenía predestinado nuestro lugar de congregarnos. Él tenía predestinado el lugar donde a mí me iban a llenar el granero. Él tenía predestinado donde a mí me iban a formar y donde yo iba a ser bendecido para tener todas las cosas que necesito. ¿Sabe Dios que necesitamos de muchas cosas? Claro que lo sabe. Entonces, ¿será que muchas veces no nos ha ido bien porque no estuvimos en el lugar que Dios quería para nosotros? Y fue una manera de movernos. Y nosotros no nos movimos por decir, no, en esta iglesia no estoy siendo bendecida. Sino que nos movíamos porque no había recursos, entonces nos movimos, fíjese, aún hasta por naciones nos hemos movido. Porque lo que Dios quería hacer en esos movimientos justamente era traernos al lugar que Él tenía predestinado antes de la fundación del mundo para que estuviera. Por eso es tan importante que yo ubique el lugar donde Dios tenía predestinado para mí, porque allí yo voy a ser la primicia en ese lugar. Es mucho más profundo de lo que entendemos. Entonces podríamos decir de que un principio para la primicia es que yo lo dé en el lugar específico que Dios tenía para mí. ¿Me entiende esto? Vamos a seguir leyendo. Y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre. El diezmo de tu grano, tu vino, tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer. ¿Para que aprendas a qué? A temer. Entonces, comerás en el lugar que Él escogiere para que aprendas a temer. O sea que no lo puedo comer en cualquier lugar, porque en cualquier lugar yo no voy a aprender a temer. ¿Por qué razón? El temor a Jehová es ¿qué? El principio de la sabiduría. Y si yo tengo el principio de la sabiduría, ¿sí? Si yo tengo temor a Jehová, yo voy a tener el principio de la sabiduría. Y si tengo el principio de la sabiduría, voy a tener lo que yo le acabo de decir. Voy a saber de que yo estaba predestinada para estar en un lugar donde yo ahí voy a volcar mi vida como una primicia y donde yo voy a ser bendecido en todas las cosas. Pero necesito ubicar el lugar. Es imprescindible de que no seamos tan cómodos y no busquemos el lugar que me queda cerca. No, eso lo hemos hecho toda la vida. Dios está cortando con eso. Porque hay un lugar específico para con nosotros. ¿Sí? ¿Me entiende? Vale. Entonces, para aprender a temer. ¿Sí? Para aprender a temer de que con el Evangelio no se juega, que lo que Dios tiene es un plan eterno para con nosotros. Dios no está improvisando. Ya que estás allí, te voy a poner una iglesia al lado. No, Dios no está improvisando. Dios hace las cosas con seriedad. Por eso a esto le hemos llamado... Uy, ¿qué me está repitiendo? Por eso le hemos llamado primicias de gobierno, porque son 12 los principios que yo he encontrado acá para que usted vaya entendiendo. Fíjese la necesidad de esta revelación que yo le decía recién, búsqueme Deuteronomio 26, para que podamos hacer las primicias como Él quiere que nosotros las entendamos, para que nosotros comprendamos todo lo que es primicia. Se necesita justamente esto que le estoy diciendo, que se nos revele las cosas del principio, por ejemplo. Fíjese cómo dice ahí Deuteronomio 26:1. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da por herencia y tomes posesión en ella y la habites, entonces tomarás de las primicias de los frutos. ¿Ve que antes no le interesaba?
El pueblo fue sacado hacía más de 40 y pico de años de Egipto y nunca, siempre anduvieron con sus ovejitas allí. Nunca les pidió. ¿Por qué? Porque no tenían revelación. Porque no estaban en la tierra que Dios había escogido para que estuvieran en ella. Cuando estés allí, entonces me vas a dar las primicias. Porque entonces vos vas a entender de primicias y yo te voy a bendecir como he dicho que te voy a bendecir. Porque ser bendecido a través de la primicia es más que finanzas. Es mucho más que finanzas. Que se me llenen a mí los graneros de trigo va a ser importante, ¿sí? Tiene que ver que yo pueda conocer y entender toda la palabra de Dios, ¿sí? Que para eso Dios nos ha llamado, para que le conozcamos, para que sepamos toda la verdad. Fíjese que esta tierra, ¿se acuerda cómo la nombraba acá? Acá no dice, solamente dice la tierra que yo te daré. Pero cada vez que Él nombró esa tierra, ¿se acuerda cómo la nombró? La tierra que fluye. Para nosotros una tierra que fluye leche y miel, interpretado con lo espiritual, es que haya una leche espiritual no adulterada, que es lo que necesitamos, que la palabra no esté adulterada de ninguna manera. Usted sabe que la podemos adulterar muy fácilmente y no siendo malos, ¿sí? Solamente siendo desconocedores de una verdad, podemos adulterarla la palabra. Entonces cuando me viene esa leche no adulterada, esa palabra que no está adulterada por nada, y me viene esa miel, esa tierra fluía leche y miel. No tengo tiempo para explicarla, pero la miel es figura de la revelación. Señor mostró varias veces que cada vez que se probaba la miel a la gente se le abría los ojos. Entonces es una figura que el Señor muestra de que los ojos se nos abran, los ojos del entendimiento, para que podamos ver y entender el por qué son las cosas. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios dice y pide, siempre tiene un motivo. No lo hace por gusto y nosotros necesitamos entenderlo juntamente con Él. Amén. Entonces, dijimos por honra, ¿sí? Será en un lugar específico, será para aprender a temer, es por revelación y tiene un orden, ¿sí? Tiene un orden. Me gustaría que le pusiera el Strong a la palabra primicia para que veamos el original. En el original, esta palabra, la palabra reshit, como la vamos a ver aquí, fíjese, significa lo primero, ¿sí? Lo podríamos resumir como lo primero y lo mejor, ya lo vamos a ver, ¿sí? Se resume así, pero quiero que usted mire en detalles todo lo que significa. Significa primero en lugar, ¿lo está leyendo? Primero en lugar, en tiempo, en orden o en rango, ¿sí? Entonces las primicias tienen esa calidad. La primicia no solamente es lo primero, el primer fruto, lo principal, la primicia, lo nuevo, ¿sí? Como usted está leyendo en todas las palabras rojo. Pero fíjese en las palabras en negro, es lo primero, pero primero en lugar. Hay que considerarlo al lugar, como lo hemos estado mirando. Primero en lugar, en tiempo, ya lo vamos a mirar, en orden o en rango. Es importante que lo entendamos. ¿Me pedirá a mí la misma primicia que le pide a usted? Ojo con los rangos entonces. Ojo con los rangos, porque en rango también el Señor mide la primicia, ¿sí? Es importante que nosotros entendamos según los lugares que ocupamos, eso es rango, y el Señor lo tiene en cuenta, porque Él honra a los que le honran, ¿sí? Entonces, quiero que usted le preste atención a todo lo que significa, ¿sí? Una palabra, primicia.
primero en orden. Fíjese que como Él honra a los que le honran, Él tiene un orden también. Quiero que me lleve allí a 1 Corintios capítulo 15, para que usted vea que antes de que Él nos demande primicia, para Él hay una primicia. Gente primicia. Porque Él honra a los que le honran. Fíjese cómo Pablo habla a los corintios acá, le dice, porque así como en Adán todos mueren, ¿sí? No solo en Adán todos morimos físicamente. Usted sabe que el hombre natural, dice la Escritura, está muerto hasta que no viene el Señor y lo vivifica, está muerto, ¿sí? Así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, ¿sí? Vivificados, no resucitados. No está hablando de la resurrección física, ¿sí? Utiliza la palabra vivificado. Todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Dios es un Dios de orden. Honra a los que le honran y tiene como primicia a los que primicia. Dice, pero cada uno en su debido orden. 2 puntos. Cristo, coma, las primicias, punto y coma, y luego los que son de Cristo en su venida. Todos serán vivificados, pero algunos serán vivificados recién cuando venga Cristo. ¿Quiénes serán vivificados antes? No, léamelo allí, ya me va a poner mal. ¿Quién es el primer vivificado? Y después, porque hay un orden, fíjese, guarde el orden que quiere marcar el apóstol Pablo. El apóstol Pablo quiere marcar un orden, cada uno en su debido orden. Entonces, primero Cristo, luego los que son de Cristo en su venida, ¿sí? Entonces, el ser vivificado, ¿en dónde nos vivifica el Señor? ¿Dónde somos? No, en mi ser. ¿Qué me vivifica? Lo primero que me vivifica es el Espíritu. Los que son de Cristo también están vivificados en el Espíritu. Entonces, ¿qué me falta vivificar? Si los que son de Cristo, todos los que son de Cristo están vivificados ya, si no, no serían de Cristo. Fíjese que me tiene que vivificar entonces en todo mi ser. Todo mi ser. Y no está hablando de resurrección, está hablando de ser vivificado. Soy vivificado en el Espíritu cuando recibo al Señor como mi Salvador, mi espíritu comienza a vivificarse. Pero toda la vivificación y que sea verdaderamente un vivo, que esté verdaderamente vivo, se manifiesta cuando yo entiendo primicia. Soy primicia para Dios, no solo le entrego primicia, yo soy primicia. Soy lo primero y lo mejor para Él. Es importante que podamos entender este concepto, porque Él honra a los que le honran. El pueblo de Dios es mucho, es muy grande, y será más grande todavía, más grande, pero Él conoce a sus primicias. Sus primicias responden a la misma calidad de las cosas que hemos visto recién. Responden como si fueran una primicia. Lo primero y lo mejor. En orden, en lugar, en tiempo. ¿Qué más es? En rango. ¿Sí? En rango. Amén. Fíjese que el darme al Señor, búsqueme, creo que no se lo he dado. Segunda a los Corintios 8:5, no se lo he dado. Búsqueme ese versículo. 8:5.
Segunda a los Corintios 12. El darme al Señor por entero es imprescindible que yo lo entienda cómo me doy. Porque uno dice, si yo le he entregado mi vida a Cristo, ni se congregan, ni sirven al Señor, no, o sea, no han encontrado ni el lugar, ni el tiempo, no han encontrado todavía nada, y sin embargo hablan de decir yo me he entregado por entero al Señor. ¿Sí? Fíjese cómo habla Pablo en cuanto a esto. Cuando uno puede catalogarse o entenderse a sí mismo como entregado a Dios. ¿Sí? ¿Cómo dice Pablo? Dice, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Fíjese esa primicia. Se dieron primeramente al Señor, pero luego a ellos, ¿sí? A los hombres de Dios. Después se dieron a los apóstoles, ¿sí? Y no como lo esperábamos, dice, o sea, se dieron por entero, se dieron primeramente al Señor. Fueron una primicia para Dios, pero luego fueron una primicia para el apóstol y su equipo. Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios, o sea, ni siquiera por la voluntad propia de ellos, o sea, era designio de Dios, era propósito de Dios, era voluntad de Dios que se dieran. ¿Sí? Eso es primicia. Eso es primicia. Por eso entender primicia es mucho más que traer el montón de bananas y el montón de fruta, porque eso es fácil. Si yo tengo una plantación de banana, ¿qué me va a hacer a mí traer una plantación de banana? Entonces necesitamos conocer qué es lo que es primicia para Dios. Para que le respondamos a Dios como Él se lo merece. Cuando no sabemos, bueno, no tengo otra cosa y le traigo la fruta que pueda traer. Pero es mejor conocer los designios de Dios. Estamos en un tiempo donde Dios quiere que nosotros aprendamos a pensar como Él piensa. ¿Sí? Fíjese, si no pensáramos como Él piensa, por eso nos transmite su pensamiento, ¿sí? Para borrar en nosotros la ignorancia, sacar esa tiniebla que hay en nosotros y traernos luz. Porque en algún momento la tiniebla que hay hoy desaparecerá. En algún momento vendrá toda la luz de Dios, ¿sí? Y uno verá esas cosas después. Fíjese si la vemos después. Vamos a mirar Miqueas 7:1. Si yo la veo después, me lamentaré, como hace Miqueas en el capítulo 7, verso 1. Es importante que todas las cosas las sepamos. Sepamos cuál es la voluntad de Dios de antemano. Sepamos que no es lo mismo que en el orden de Dios haya sido vivificado primeramente Cristo, que después sean las primicias las vivificadas, y por último, cuando venga Cristo, los que son de Cristo van a ser vivificados en ese momento. Pero mire lo que es ser vivificado en ese momento, ¿sí? Todo el mundo está esperando eso. Gloria a Dios, ya va a venir el Señor. Cuando venga el Señor, todas las cosas cambiarán, pero no es lo mismo. Miqueas 7:1 dice, ¡ay de mí! Ahí hay un lamento, ¿o no? Yo no veo que esté tan contento. ¡Ay! ¡Ay de mí! ¡Ay de mí! Porque estoy, fíjese cómo está, porque estoy como cuando han recogido los frutos del verano. Ya recogieron la primicia. Estoy como cuando han recogido los frutos del verano, como cuando han rebuscado después de la vendimia y no queda racimo para comer. Mi alma, ¿quién? Mi alma deseó los primeros frutos, pero ya era tarde. Ya había pasado la vendimia y había quedado el rebusco. No sé cuántos conocen de vendimia, los que somos mendocinos, gloria a Dios. Conocemos mucho de vendimia, ¿no? Porque nosotros sabemos de que los primeros,
primeros racimos son los más bonitos, los más gloriosos allí, pero después viene la vendimia, la gran cosecha. Y después quedan algunos granitos por allí desparramados, granitos al fin, pero muy desparramados. El Señor promete que vendrá una gran cosecha. ¿Quién sabe eso? Viene una gran vendimia de hombres convertidos a Dios. Pero antes de la vendimia hay una ¿qué? Una primicia. Cosecha y vendimia es lo mismo. Antes de la vendimia están los primeros frutos, que es lo que el Señor está buscando. Los primeros frutos. Los que le honran. A eso Él los llama las primicias. Porque verdaderamente eso es una primicia, lo primero. Lo primero y lo mejor. Entonces Él andan buscando lo primero y lo mejor. Después sí, que vengan todo lo que se quieran convertir. Pero primero, lo mejor. Ahora fíjese, Él dice, ay de mí, he quedado para el rebusco ya. Ya ni siquiera en la vendimia, en el rebusco. Entonces fíjese que no es lo mismo. Entonces de que yo sea un creyente nada más, a que yo comience a tener conciencia de honra. De honrar a Dios con mi tiempo, en el lugar que Él me ha destinado. Todas esas cosas son prioridades. Esos son principios divinos y pertenecen a la primicia. ¿Por qué? Porque primicia es lo primero o prioridad. ¿Sí? ¿Me sigue? Anote lo que usted no alcanza a entender, me lo pregunta después. Las primicias, vamos a mirar a Génesis 4:4, es muy conocido. Las primicias existieron siempre, ¿sí? Existieron siempre, por eso se la entiende como lo primero y lo mejor, ¿sí? Lo primero y lo mejor. Fíjese cómo esta es la primera primicia que se le trae a Dios, la trajo Abel, ¿se acuerda? ¿O era chiquito? Abel trajo también de los primogénitos. ¿Qué es lo que es un primogénito? Lo primero. ¿Sí? Trajo el primero y el más gordo. Primogénito de sus ovejas y de lo más gordo de él. Trajo lo primero y lo mejor. Lo primero y lo mejor. ¿Sí? Lo trajo Abel. Usted sabe lo que sucedió en este caso, no lo vamos a estar mirando en detalle, pero la idea es de que Abel trae lo primero y lo mejor, él trae su primicia. Su hermano también trae una ofrenda, pero no era primicia, no era lo primero, no era lo mejor, no tenía la calidad, ¿sí? De vida. Mire que lo que trae es vida, él trae vida. Yo le comentaba a los chicos porque no es casualidad, los chicos estaban preparando primicias, ¿cierto? Para la radio. Y ellos me hicieron una pregunta y le dije, qué casualidad. Yo estoy preparando sobre primicias. No es casualidad. Tema que Dios quiere traer. Pero lo que estaba haciendo Abel era traerse a sí mismo en ese animalito. Usted sabe que fue la forma que después pidió el mismo Dios. Pidió que la gente, para traer su vida, trajeran un animal, algo que tuviera sangre, que tuviera vida. ¿Sí? Él les hizo traer. Abel tenía la conciencia y el corazón de Dios. Porque de dónde aprendió, él nunca había visto a alguien ofrendar antes. ¿De dónde saca él que esa es la mejor ofrenda? Es obvio que tenía el corazón de Dios. Sabe que el primero que tuvo que sacrificar animales fue Dios. ¿Por qué sacrificó animales Dios? ¿Por qué estoy hablando de esto? Para cubrir la desnudez, cubrir la falta de Adán y Eva. Lo primero lo sacrificó Dios. ¿Sí? Y así ha hecho con nosotros también sacrificando a su Hijo. ¿No nos daremos nosotros por él? Amén. Bien, pero lo que yo quería citar esto es porque según 11:4 de Hebreos, no sé si se lo digo, póngamelo. 11:4 de Hebreos, yo quiero que usted vea lo que hace una primicia. Dice que por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio. ¿Sí? Era más excelente, nada más.
que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas y muerto aún habla por ella. Las ofrendas, o en este caso estamos mirando las primicias, eso no. Hablan de nosotros, hablan de qué tan justos somos. Las primicias hablan de nosotros. Y eso es importante saberlo. Es un principio bíblico. No solo es lo mejor que tenemos y traemos, sino que habla de nosotros. ¿Me entiende? Fíjese cómo habla de este hombre según a los Corintios 8:18. No solo acá de Abel dice que Dios da testimonio de que Él es justo. La ofrenda da testimonio de que Él es justo. Aquí dan testimonio todas las iglesias de este hombre. Fíjese. Dice, y enviamos juntamente con él, habla de Tito en el versículo anterior, al hermano cuya alabanza en el Evangelio se oye por todas las iglesias. Los que no tienen conciencia de primicia han dicho que esta alabanza de este hombre es una canción que había compuesto y que se escuchaba en todas las iglesias. Pero si usted mira el contexto de lo que se está hablando de finanzas. Habían recuperado un montón de dinero y lo estaban llevando de un lado al otro. Y para acompañar a Tito, que era el que habían enviado para llevar las ofrendas, lo enviaron a este hombre. Pero no porque cantaba bonito. La alabanza, por eso yo recién le decía, Señor, establécete nuestra alabanza. Porque nuestra alabanza no solamente es cantar, esto es una alabanza. La ofrenda que había dado el hombre era una alabanza para Dios. ¿Y cómo habrá sido que se conocía, se oye en todas las iglesias? Algunos seguirán repitiendo, no, era una canción que compuso el hombre. El que conoce a Dios y conoce el espíritu de Pablo, el que conoce el espíritu de Pablo, ya no solamente el corazón de Dios, el que conoce el espíritu de Pablo puede interpretar lo que está diciendo Pablo a él. ¿Y nosotros necesitamos el espíritu de Pablo? Dice la Biblia que el espíritu de Pablo vive hoy. Debería estar habitando en nosotros. El espíritu de Pablo es el que dice, sean imitadores de mí, porque yo de Cristo. Entonces, interpretar el espíritu de Pablo va a ser beneficioso para nosotros. Entonces, búsquenme rápidamente, Primera de Reyes 17:3. Habla de nosotros la primicia. La primicia es algo, fíjese que dijimos que la primicia es tiempo, la primicia es en un lugar, ese era el orden, era un rango. Y de todas esas cosas puede que nos dé un cierto temor. ¿Sí? Por eso fíjese como dice aquí la Escritura. Primera de Reyes 17:13 dice, Elías le dijo, no tengas temor. Acá no es el temor de Dios, no tengas miedo. Diga conmigo, no tengo que tener miedo. No tengas miedo, haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Primicia. De ello, una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela. Y después harás para ti y para tuyo. Esta mujer le acaba de decir al siervo de Dios, le dice, no tengo nada, tengo un poquito de harina, un poquito de aceite. Lo iba a preparar para comerlo yo y mi hijo y de ahí más que iba a pasar. Se iban a morir, me lo voy a comer y me voy a morir. Él le dice, no tengas temor. Haz como has dicho, prepárala, pero dame a mí primero. ¿Se murieron? No. Ponga el 15. No solo no se murió. Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías y comió él y ella y su casa multiplicación.
se multiplica. Pero nuestra primera intención es la que dice Elías. Miedo. ¿Nos da miedo? No mienta porque sí. No mienta porque sí. Sí nos da miedo de todo lo que es primicia. No solo dar finanzas, nos da miedo darle el tiempo al Señor. Nos da miedo estar como primero para Dios. Nos da miedo todo lo que significa primicia. A nosotros nos da miedo. Ser un primero para Dios nos da miedo. Pero necesitamos dejar eso de lado, ¿sí? No tengas temor, no tengas temor. Comienza a mirar la posibilidad de ser un primicia, ¿sí? De ser el primero en el tiempo. Entonces trae una bendición multiplicadora. Necesitamos manejar el problema del temor. Es algo muy arraigado en los seres humanos, ¿sí? Es humano tener temor. No voy a tener, no me va a alcanzar, no puedo dejar esto, tengo que hacerlo, o tengo que hacer otras cosas, ¿sí? Me limito, somos de limitarnos, somos todas esas cosas porque nos cuesta creer, ¿sí? Nos cuesta creer. Pero Él es hacedor de cosas imposibles. Si Él ha prometido, Él hará. De hecho, si Dios se tiene que agenciar de tener una generación de primicia, de hecho va a responder sí o sí, porque Él necesita esa generación. Josué 6, 18 y 19 nos habla de la primicia y le pone un nombre a esa primicia. Es importante verle qué otro nombre tiene la primicia. En Josué, donde vamos a leer ahora, Dios les estaba entregando toda una tierra, ¿sí? Una tierra donde la tierra estaba toda poblada y el Señor les dijo que ellos iban a vencer a todos los pobladores de la tierra. Pero la primera ciudad, diga la primera ciudad que ellos iban, ¿sí? Ellos la iban a enfrentar y tenían que vencerla, era Jericó. Era la primera. Como era la primera, Dios se la pide. Le dice, la vas a vencer, pero todo lo que hay allí me lo vas a consagrar. Era la primera, ¿sí? Y Dios quiere que uno le consagre lo primero, ¿sí? Lo primero. En realidad es la mejor de las ciudades también, Jericó. Esta sí era una ciudad, las otras eran poblaciones, pero esta era una ciudad cerrada, bien cerrada, usted sabe la historia. Pero era una ciudad muy fructífera. Cuando ellos la van a tomar, el Señor les dice así, pero vosotros guardaos del, ¿qué? ¿Cómo le llaman? Anatema, anatema. Ni toquéis, ni toméis alguna cosa del anatema. No sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Mas toda la plata y el oro, los utensilios de bronce y de hierro sean, ¿cómo dice? Consagrados y entren en el tesoro de Jehová. ¿Sí? Póngame en el Strong, póngame la palabra anatema. El Señor quería que toda esa ciudad se la consagraran a Él, que no tocaran nada, ¿sí? Usted sabe que hubo alguien que la tocó, vamos a ir a verla enseguida. ¿Qué significa anatema? Anatema. Fíjese ahí en las letritas rojas, usted tiene la palabra anatema, la palabra armar y la palabra consagrar. Cosa dedicada. Red, maldición o malla. ¿Sí? Entonces fíjese, esta anatema puede llegar a ser una maldición. ¿Por qué? Porque a su vez es una cosa consagrada o una cosa dedicada. Si la cosa está dedicada a y yo la toco, se transforma en maldición o anatema.
porque está dedicada. Está dedicada. No sería una maldición si yo no la toco. Se le dice anatema. Está consagrada, no se puede tocar. En este caso, la que no se podía tocar era la primera ciudad. No la toquen, no toquen lo que hay dentro. Lo que hay dentro era todo para el tesoro de Jehová. ¿Sí? Usted sabe que hubo un hombre que fue y la tocó. 7:1, póngalo. De hecho, en la situación de que este hombre tocara del anatema hizo de que no solo el Señor le había dicho vas a maldecir toda la ciudad, no solo maldijo la ciudad, sino que lo que hizo es de que las próximas batallas no pudieran vencer tampoco, ¿sí? No podían vencer en las próximas batallas, que si le hubieran entregado la ciudad íntegra hubieran vencido en todo. Pero quiero que miren ustedes esto. Pero los hijos de Israel cometieron prevaricación en cuanto al anatema, porque Acán, ¿sí?, hijo de fulanito y de menganito, tomó del anatema y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. ¿Sí? Tocaron del anatema, era algo consagrado, al tocarlo se les transformó en maldición. Quiero mirar a Acán, póngale el original. Acán no es un nombre hoy, porque entre nosotros podría haber alguien que toque de algo que es consagrado a Dios y que no nos afecte. Yo quiero mostrarle qué es Acán. Acán hoy no es una persona que va a maldecir al resto de la iglesia por eso, pero quiero que usted preste atención, porque acá el Señor, por culpa de Acán, fue maldecido todo el pueblo, ¿sí? Dios los entregó a la ira, dice, ¿sí? Como decía, entró en ira Dios, ya lo leemos de nuevo. ¿Qué significa Acán? Atormentar, atribular, perturbador, ¿sí? Ser un Acán es ser un tormento, es ser un atribulado, es ser un perturbador, ¿sí? O un perturbado. Dice, saque el estrombo, vamos a volver a mirar ahí porque dice que por causa de Acán, de esa perturbación, la ira de Jehová se encendió contra él. La ira de Jehová. Quiero que me acompañe a Romanos 2:9. Entonces, si hay algo que no podemos tener en medio nuestro, es que se nos provoque una perturbación, una tribulación o un tormento, el hablar de primicia. Que esto no esté en medio nuestro, porque esto trae desgracia, ya la vamos a ver. Romanos 2:9 dice, vamos a leer desde el 8, dice, pero ira, fíjese, como a Israel, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Qué vienen sobre estos? Fíjese, por la ira del Señor y el enojo del Señor. ¿Viene qué? Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. Al judío primeramente y también al griego. No hace acepción de personas. Lo que él está mirando, si realmente se obedece a la verdad. Verso 10. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también a él. ¿Sí? Entonces fíjese que cuando viene la ira y el enojo del Señor, para algunos viene la tribulación y la angustia, pero para otros viene la gloria, la honra y la paz. Quiero que inmediatamente vayamos a ver lo que es la ira de Dios, porque por ahí hemos interpretado mal lo que es la ira de Dios. ¿Sí? Efesios 2:2. Quiero que vea cuando el Señor hoy nos vuelve a la ira, a su ira.
Dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces fíjese que nosotros le provoquemos a ira al Señor, que le provoquemos un enojo justamente por la desobediencia, ¿sí? Porque desobedecemos a su entendimiento, a sus principios, lo que hace que venga de nuevo la ira. ¿Qué sería que venga la ira? Que estemos en la misma condición que teníamos antes, ¿sí? Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿En qué calidad vuelvo a estar? La misma calidad que estaba antes. En la misma calidad que cuando no lo tenía a él. ¿Por qué en la misma calidad que no lo tenía a él? Porque ando en mis propios pensamientos, porque ando en mis propios deseos, porque ando en mi propia voluntad. ¿Me entiendes? Pero vuélvase a Romanos 2:9. Podríamos decir que en la misma calidad, pero juntamente con esto, con el tormento de Acán. Acán significaba, dijimos, atribulado, perturbado, atormentado. ¿Sí? Acá dice, viene sobre ellos tribulación y angustia. ¿Sí? Porque justamente no encuentran no solo la honra que Dios ha dicho de darle y la paz que Dios ha prometido darnos cuando nosotros entendemos, cuando nosotros no tenemos temor, pero sobre todo cuando nosotros podemos pelear la perturbación que esto nos trae. Yo sé que nos trae tormento y perturbación. Cada vez que se nos habla de economía, de finanzas, trae perturbación al pueblo. Las finanzas siempre hicieron eso en medio de la iglesia. Siempre. Se nos puede hablar de cualquier cosa, pero basta que se nos hable de finanzas y raíz de todos los males es. Porque es raíz justamente de todos. Este Acán tomó de lo que era consagrado para Dios. Dios dijo, de eso no lo toquen, eso es o consagrado o es anatema. O te trae bendición, te trae multiplicación, te trae todo lo que te he dicho que te va a traer o te trae lo contrario, la maldición. Pero que el Señor me vuelva al mismo estado en el que yo estaba antes, no sé ni para qué lo conocí. Que tenga que esperar a que venga el Señor Jesús para que a mí me vivifique, no sé dónde está el gozo de haberle conocido. No sé dónde está la prosperidad que Él prometió. No sé dónde está la abundancia que Él me prometió. ¿Nos prometió abundancia de vida? De vida primeramente. De vida primeramente. Yo necesitaría vivir una vida abundante. ¿Y prosperado en cuántas cosas? En todas. Que sea prosperado en todas las cosas y que tenga que salud. Entonces, ¿deberíamos estudiar la situación? ¿Por qué entonces, según un cristiano puede estar atribulado y angustiado? ¿Por qué? No me lo conteste a mí, pero es para meditarlo después en la casa. ¿Por qué, Señor? ¿Será porque no sos la primicia para Dios? ¿Será porque entonces vas a tener que esperar con todo el resto de los demás a que venga mi hijo y te vivifique?
Pero en ese entonces lo que voy a decir, ay, a esta altura tengo que venir. Y yo lo podría haber hecho antes. Si yo podría haber disfrutado de esto antes. Póngame el último versículo para que no se le enfríen los fideos. Éxodo 22, 29, pues otro. Hay otro, bueno, pero... bueno, póngalo rápidamente, lo leemos rápido. Vamos a leer entonces primeramente Romanos, ¿era, no? Romanos 11, 16. Es importante. Fíjese, 11, 6. No, 16. Fíjese cómo dice ahí, si las primicias son santas, también lo va a hacer la masa restante. O sea, que si yo sé y entiendo lo que es primicia, las primicias, yo le entiendo cómo va la primicia es santa, separada y consagrada para Dios. Si lo entiendo así, lo que queda es santo. Pero incluso por eso Dios quiere una generación de primicia. Si Él tiene una generación de primicia, los que vienen después de eso serán santos. ¿Me entiende? Con la misma consagración. Si yo estoy así de consagrado, así serán las generaciones que vienen. Tal la madre, tal la hija. Dios quiere una generación de gente primicia, que sepa lo que es ser una primicia, lo que es ser consagrado, lo que es no temer a lo que Dios demanda, lo que es vivir atribulado si no entiendo todas esas cosas. Volver al mismo pensamiento de antes, que yo nunca haya arribado ni siquiera a un cambio de pensamiento. No tiene sentido, hermano, no tiene sentido haber conocido a Dios así. Al final lo mismo que van a vivir el resto. El día que el Señor venga, todas las rodillas se van a doblar. Los rebuscos. Y yo seré un rebusco más con eso. Éxodo 22, 29. No demorarás. Para que después no lo digas como Miquea. Ay de mí. No demorarás la primicia de tu cosecha ni de tu lagar, no darás me darás el primogénito de tus hijos. ¿Sí? 22:30. Lo mismo harás con el de tu buey y el de tu oveja. 7 días estará con tu madre y el 8º día me lo dará. ¿Sí? El Señor siempre tomó para sí lo primero y lo mejor. ¿Sí? Entonces Dios nos está demandando gente que sea primicia, gente que entienda primicia y se sepa dar como una primicia. ¿Sí? Que no tengamos temor, que no tengamos miedo. Pero fíjese que había una demanda, 7 días estará consumado y después me lo vas a dar, tanto el buey como la oveja. ¿Oveja es figura de qué? De la gente, de los hijos. ¿Y un buey? El apóstol Pablo dice que él es la figura de un buey. La figura de un buey es la figura de un ministro, ¿sí? La figura de un hombre de Dios que va a ministrar como lo podría llegar a ser el apóstol Pablo y sus compañeros. Pero tanto el buey como las ovejas necesitan un tiempo, ¿sí? Con la madre para que esté alimentado. 7 días con la iglesia, pero 7 días alimentados. La idea de estos animalitos que estuvieran alimentados, que es lo que necesitamos hacer, que estén bien alimentados con la palabra. Necesitamos alimentar bien con la palabra, porque los 7 días tienen que ver con un tiempo específico, que se prepara al hombre, se lo alimenta al hombre de tal manera para que sea perfecto. Diga conmigo, perfecto. ¿Sí? La primicia era lo primero y lo mejor, y ahí tenemos algo que nos dice el apóstol Pablo. Colosenses 1:28. Dice: a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto
en Cristo Jesús a todo honra. ¿Sí? Fíjese el reclamo que Dios tiene para con los hombres de Dios. Primeramente se lo reclama a los rangos. Pablo dice, tenemos que presentar perfecto a todo hombre. Tenemos que presentarlo perfecto. Es un reclamo que Dios ha pedido. Para presentarlo perfecto, necesitamos como esos 7 días. El número 7 es perfección. Necesitamos un tiempo porque lo que hay que enseñarlo en toda sabiduría, ¿sí? Anunciando y amonestando si es necesario. Anunciando y amonestando en toda sabiduría de Dios. Porque los hombres piensan de una manera, pero Dios de otra. Amén. Vamos a orar por esto, para que le podamos dar al Señor lo que Él se merece, lo primero y lo mejor. Me acordaba que el Señor decía que el que fue fiel en lo poco, ¿cómo dice? Ahora fíjese, dice, el que fue fiel en lo poco, sobre mucho lo pondré. Pero la primicia no es lo poco. Pregunto, entonces si al que es fiel en lo poco lo pone en lo mucho, ¿a dónde pondrá el que trae primicia? ¿A dónde lo pondrá? El Señor Jesús dijo, donde yo estoy, quiero que vosotros estéis. Una primicia no es lo poco, es lo primero y lo mejor. ¿Me entienden? Vamos a orar. Te bendecimos, Señor. Te bendecimos, Padre eterno, por tu palabra. Te damos gracias por enseñarnos, Señor, en toda sabiduría, por amonestarnos en toda sabiduría, porque el día que tú vengas, tú quieres que presentemos, Señor, a los hombres perfectos. Queremos presentarlos de la manera en que tú pretendes que los presentemos, como una primicia. Que te podamos presentar, Señor, una generación gloriosa de primicia. Sabemos el trabajo que tú estás haciendo, Señor, enseñándonos y amonestándonos. Gracias, Padre, porque entender estos 12 principios en cuanto a lo que es una primicia nos ayudará a poder ir trabajando en cuanto a nuestros temores, en cuanto a aquellos momentos, Señor, de tribulación y de perturbación, a la hora de manejar finanzas, a la hora de manejar tiempos, a la hora de querer entregarnos, a la hora de creer, Señor, que tu plan y tu diseño divino era que se llenaran mis graneros, Dios. Señor, sabemos que tus pensamientos son de bien, que son de gloria para con los hombres. Pero también entendemos que no todos los hombres te han creído. Señor, quisiéramos hacer tu voluntad y no la nuestra. Quisiéramos andar en tus pensamientos y no en los nuestros. Queremos hacer el deseo de tu corazón, no el de los nuestros. De esa calidad hemos salido, Señor, allí estábamos. No queremos andar en desobediencia. Quisiéramos ser hijos amados, no de desobediencia. Quisiéramos, Señor, mostrarte que somos capaces de darnos de la misma manera en que tú nos diste a tu primogénito. Lo primero y lo mejor. Haz de nosotros, Señor, lo primero y lo mejor. Estamos en tus gloriosas manos, Padre. Tenemos un tiempo
en tus manos preciosas para que nos hagas lo primero y lo mejor. No queremos demorarnos en entregarte lo primero y lo mejor. No queremos demorarnos, Señor, para que no pase el tiempo de los primeros frutos. Que no se pase el tiempo de la primicia, papá. Síguenos hablando, Señor, a nuestra mente, a nuestro corazón. Redargúyenos, Señor, y amonéstanos en todo lo que necesitamos. Te bendecimos en esta hora y te damos toda la gloria, toda la honra, porque tú la mereces. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dele un fuerte aplauso al Señor. Él honra